Bueno, les voy a contar hoy dos cosas con este tema que se viene hablando sobre la violación y asesinato de menores. La primera es, les voy a hablar del muro de la infamia, que fue inventado por allá en el año 2007, más o menos, por el fiscal del entonces, fiscal Iguarán, Arnoldo Iguarán. Se llama ese fiscal de esa época. Y dos, de la rebaja de penas para violadores, asesinos, secuestradores de niños que pretende implementar el gobierno de Petro a través de la fiscal general y su ministra de Justicia. Mire, el asesino de Sofía Delgado, la niña de 12 años que fue asesinada en Candelaria Valle hace poco, por el psicópata Brian Ocampo, este tipo había quedado en libertad en el año 2018 también por otra violación a un menor, por vencimiento de términos. Y miren en lo que terminó, en la muerte y violación de otra niña. ¿Cómo les parece? Entonces, muchos violadores en este momento son invisibles. Invisibles, ¿por qué? Porque la legislación colombiana en su momento no permitió que estos violadores sean sometidos dizque al escarnio público. Según, tienen derecho a la intimidad y su rostro no puede ser publicado. O sea, por ley, cualquiera que haya sido violador, sus rostros no pueden ser publicados. ¿Por qué? Porque según esto le viola sus derechos. Y están los violadores invisibles, que aún no sabemos quiénes son, que andan por allí entre nosotros cometiendo estos crímenes contra niños, pero todavía no se han delatado, ni nadie sabe quiénes son. La gran mayoría tienen un carácter amable, se muestran amigables para ganarse la confianza de las demás personas. Eso sucede con algunas de estas personas que son violadores. En Colombia, vamos a empezar por el muro de la infamia. El muro de la infamia, ¿qué fue? Resulta que el fiscal Iguarán, en su época, él estuvo en el periodo 2005-2009, pero en el 2007 él sacó unas vallas en donde mostraba los rostros de los violadores que eran buscados en serie y los que ya habían estado detenidos, unas vallas públicas grandes. Sacó esas vallas y comenzaron a colocar esas vallas en varias ciudades del país con los rostros de los violadores. Pero resulta y pasa de que la Corte Constitucional dijo no se le puede violar la intimidad a estas personas, a estos violadores, porque aquí también puede tener problemas la familia del violador. Ese fue el argumento que ellos utilizaban. Pero resulta que en Colombia se puede sacar el cartel y publicarlo de los narcotraficantes, de los atracadores, de los secuestradores, pero de pedófilos, extrañamente, y violadores de niños, no se puede. ¿Por qué? Porque según la Corte Constitucional se le viola la intimidad a estos pedófilos. O sea, que la intimidad de los pedófilos está por encima de la sociedad, que necesita conocer los rostros de estos monstruos abusadores de niños para evitar que los niños sean víctimas de ellos y protegerlos. Y mientras tanto, las violaciones de niños en Colombia no cesan. Según la Procuraduría, en el año 2023 se presentaron, óigase bien esta cifra, son las cifras conocidas porque hay gente que no denuncia. Se presentaron en Colombia 8.295 violaciones de niños. Diariamente, según las estadísticas, 5 niños y niñas son víctimas de abuso sexual en Bogotá. Nada más en Bogotá. Y en el presente año, escuchen esta cifra,
de lo que va del presente año 2024, 375 niños han sido asesinados y 11.871 niños, 11.781 niños violados, abusados sexualmente. O sea, hay un aumento de más del 30% este año en los casos de abuso sexual contra niños. ¿Cómo les parece? Y no se puede violar la intimidad de los señores violadores. Las penas en la actualidad para violadores de niños van de 12 a 20 años. Pero el gobierno Petro pretende hacerle una rebaja de hasta el 50% de la pena según un proyecto de ley presentado. ¿Cómo les parece? Un violador sí tiene en Colombia el derecho a su intimidad. Cuando le quitó la intimidad a un menor, a un niño, o le quitó, o peor, le quitó la vida. O sea, prevalece el derecho de los violadores sobre el derecho de los niños. A esos niños que esos violadores en muchos casos los matan. Y los matan, según los psicólogos, dizque por placer sexual. Ellos, esos degenerados, sienten placer sexual matando a los niños. Casi siempre el violador de niños son de su círculo más cercano, familiares, amigos de la familia, conocidos y vecinos. Pero la Corte Constitucional dijo sobre el muro de la infamia que le violaba los derechos también a la familia al publicar los rostros de los violadores. Pero ese argumento es falaz. El argumento de la Corte, según para proteger la intimidad de los familiares, pero resulta que el violador está en ese círculo familiar. Ahora, el violador, ¿por qué no pensó en la familia cuando iba a cometer tal crimen? De que iba a meter en líos a la familia. Ahí sí no pensó nada, ¿cierto? Entonces, yo creo que así como padre de familia me gustaría saber si los que me rodean, hay alguno que es un violador. Claro, como padre de familia para proteger a mis hijos. Los delincuentes no pueden exigir derechos cuando le están violando los derechos a los demás. Es más, el delincuente debe perder sus derechos cuando comete un delito. El único derecho que se le debe garantizar a un delincuente es el derecho a la defensa, hasta ahí. Los demás derechos, como el derecho a la intimidad, debe perderlos. Incluso si se legisla en Colombia, debe perder el derecho a la vida, porque yo vengo diciendo de que ya es tiempo que en Colombia, en vez de rebajar penas, como lo está proponiendo el gobierno de Petro, porque este es otro tema, en delitos atroces como el de la violación y asesinato de niños, el derecho a la vida debe perder la persona. Entonces, les hablé del muro de la infamia, que la Corte dijo no a la intimidad, y asómbrense, Petro a través de su fiscal, imagínense, de su fiscal y de su ministra de Justicia, la ministra de Justicia y su fiscal presentaron un proyecto de ley, oígase bien, un proyecto de ley. Luz Adriana Camargo, que es la fiscal, y Ángela María Buitrago, que es la ministra de Justicia, presentaron un proyecto de ley al Congreso de la República ahora, el 8 de octubre 2024, hace unos pocos días. Asómbrense, a pesar de todo lo que está ocurriendo, para que se rebaje en un 50%, en un 50% la pena para las personas que violen, asesinen o secuestren niños. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les quedó el ojo? O sea, en vez de aplicar sanciones más fuertes y drásticas para estos perversos,
lo que están haciendo es todo lo contrario. Imagínense que si el violador de Sofía quedó en libertad en el 2018 y mire lo que ocurrió, ahora imagínense con esa rebaja de pena todos los que están implicados en violencia contra niños en las cárceles salgan, porque muchos con esa rebaja del 50% van a salir en desbandada. Imagínense esa desbandada de violadores de niños en las calles de Colombia. Que Dios tenga misericordia de Colombia.